La historia que van a escuchar tiene lugar en un pequeño pueblo aislado del norte de Francia. Este lugar, normalmente tranquilo, fue escenario de eventos tan inquietantes como inexplicables. Este relato nos fue confiado por un amigo cercano de la víctima. Me llamo Gaspar, y en 2005 tenía un amigo muy querido llamado Martín. Vivíamos en un pueblo tranquilo, perdido entre los campos y bosques del norte de Francia. Martín era un hombre de unos 30 años, encantador, con una apariencia que no dejaba a nadie indiferente. Las mujeres del pueblo no paraban de hablar de él, de su sonrisa deslumbrante, de su mirada magnética y de su manera de hacerlas soñar, aunque fuera de manera efímera. Pero Martín ocultaba un secreto. Detrás de esa imagen seductora se encontraba un hombre egoísta, un rompecorazones en serie. Jugaba con los sentimientos de las jóvenes, prometiendo amor eterno, pero desapareciendo una vez que conseguía lo que quería. Este comportamiento debería haberlo vuelto impopular. Pero, curiosamente, su encanto seguía funcionando una y otra vez. Las mujeres del pueblo continuaban persiguiéndolo, creyendo que serían ellas las que lo cambiarían. Entonces apareció Luis. Era una recién llegada al pueblo, una mujer de la que nadie sabía mucho. Luis había alquilado una pequeña casa que pertenecía a una familia que tenía varias otras casas en el pueblo. Tenía una belleza fría, casi sobrenatural. Los hombres se sentían atraídos por ella, pero se mantenía distante, como si algo oscuro la rodeara. Los aldeanos comenzaron a susurrar a sus espaldas, inventando historias para llenar los vacíos de su misteriosa llegada. Un día, Martín la vio caminando cerca de la plaza del pueblo y, por supuesto, fiel a su estilo, se sintió inmediatamente atraído por ella. Era diferente a las otras mujeres. Quizás era ese misterio que la rodeaba, o simplemente el desafío que representaba. Sea lo que sea, Martín se propuso seducirla. Recuerdo ese día cuando me dijo: «Gaspar, ella será mía, ya lo verás». Tenía esa sonrisa confiada que conocía tan bien. Pero esta vez, algo no me daba buena espina. Los días pasaron, y como siempre, Martín encontró la manera de acercarse a Luis. La vi hablar con él varias veces, y ella parecía interesada, pero no tan fácilmente seducida como las demás. Eso intrigaba a Martín, quien veía en ella un reto mayor. Un sábado por la noche, finalmente logró conseguir una cita con ella. La noche de la cita, recuerdo que Martín estaba particularmente nervioso, lo cual era inusual en él. Normalmente, abordaba sus citas con una confianza implacable, pero esta vez, algo lo inquietaba. Había preparado una cena, encendido algunas velas, puesto música suave. Quería que todo fuera perfecto. Cuando Luis llegó a su casa a las 8 en punto, llevaba un vestido rojo, sencillo pero elegante, que resaltaba aún más su aura misteriosa. Martín me contó más tarde que tuvo la impresión de que el tiempo se detuvo cuando la vio esa noche. Comenzaron la velada con una copa de vino, hablando de temas triviales, pero muy pronto la conversación tomó un giro extraño. Luis parecía saber mucho sobre Martín, sobre su reputación con las mujeres del pueblo. Hacía preguntas incómodas sobre su vida amorosa, sobre sus intenciones. Martín, que normalmente controlaba la situación, empezó a sentirse incómodo. Conforme avanzaba la noche, algo cambió en el ambiente. Se instaló una tensión palpable, y Martín, a pesar de sí mismo, se sintió atrapado. Era como si Luis supiera exactamente cómo desestabilizarlo. Finalmente, cuando la velada llegaba a su fin, Martín le propuso pasar la noche en su casa, como había hecho tantas veces con otras mujeres. Pero esta vez, para su gran sorpresa, Luis se negó. Ella se levantó,
dispuesta a marcharse, pero algo en la actitud de Martin la hizo dudar. Él le tomó la mano, casi suplicante, diciéndole que tenía sentimientos por ella, que era diferente de las demás. Luis lo miró intensamente, como si intentara leer lo más profundo de su alma. Finalmente, ella aceptó quedarse, pero no era por amor, eso se notaba. La noche avanzaba, y después de un momento de intimidad, Martin se durmió rápidamente, agotado. La casa estaba sumida en una extraña tranquilidad, aislada del resto del pueblo. Afuera, la luna llena iluminaba tenuemente las colinas circundantes, creando sombras inquietantes a través de las ventanas. Pero algo perturbó esa calma. En pleno medio de la noche, Martin se despertó de repente. Un olor metálico, un olor a sangre, llenaba el aire. Se incorporó, con el corazón latiendo a mil, y giró lentamente la cabeza hacia Luis. Lo que vio entonces lo sumió en una pesadilla despierta. Luis estaba de pie junto a la cama, inmóvil, su cuerpo completamente cubierto de sangre. La escena frente a Martín parecía irreal, casi surrealista, como sacada de una pesadilla de la que nunca se despierta. Su rostro, pálido y sin vida, había perdido todo color, recordando al de un cadáver exhumado de una tumba olvidada. Sus ojos, apagados y desprovistos de cualquier expresión humana, miraban fijamente a Martín sin parpadear, como si viera a través de él, explorando los rincones oscuros de su alma. Su ropa, antes común, ahora había tomado un blanco espectral, como la imagen de un fantasma que hubiera cruzado el umbral del más allá. El contraste entre esa blancura gélida y las salpicaduras de sangre hacía la escena aún más siniestra. La habitación misma, antes ordinaria y familiar, parecía transformada bajo el efecto de esta aparición aterradora. Martín sentía su corazón latir más rápido, su respiración volverse difícil, como si una fuerza invisible pesara sobre cada inspiración. Luis no pronunciaba palabra alguna, y sin embargo, su silencio gritaba algo indescriptible. Su mirada, fija y penetrante, parecía escudriñar el interior de Martín, explorando sus pensamientos y sus miedos más profundos. Tenía la impresión de que ella sabía algo, que llevaba consigo una verdad terrible que nunca compartiría. Ese silencio, esa mirada vacía, eran más aterradores que cualquier grito o amenaza. Martín intentó hablar, su voz temblorosa mostrando su miedo. «Luis, ¿qué te ha pasado?» Ninguna respuesta. Luis levantó lentamente una mano ensangrentada y la llevó a su rostro, dibujando formas extrañas con la sangre en su piel pálida. Cada movimiento era lento, casi como en una pesadilla. La habitación estaba sumida en un silencio mortal, roto, solo por el sonido de las gotas de sangre cayendo al suelo. Martin se pellizcó, intentando despertar, escapar de ese infierno. Pero era demasiado real. El olor a sangre, el terror helado, todo era demasiado tangible. Retrocedió, su mente buscando desesperadamente una explicación. De repente, Luis habló con una voz fría que resonó en la habitación. «Martin, soy yo, Alice. ¿Te acuerdas de mí?» Martin, paralizado por el miedo, no pudo responder. Ella continuó, con una sonrisa extraña que deformaba su rostro. «¿De verdad no te acuerdas de mí, Martin?» Su mirada parecía vacía, como si alguien más hablara a través de ella. Martin quiso decir algo, pero su voz temblaba demasiado. Murmuró: «Por favor, por favor». Pero ella no lo escuchaba. Al contrario, sonreía aún más mientras se acercaba lentamente, cada paso aumentando la angustia. «Tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste, Martin», añadió, con una voz aún más oscura. Martin retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, incapaz de apartar la mirada de ese rostro que le resultaba familiar, pero aterrador.
Entonces, la habitación se sumió en una oscuridad total. Martin escuchó murmullos a su alrededor, voces provenientes de otro mundo. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y creyó que su corazón iba a explotar de terror. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se movía. Aterrorizado, se giró de nuevo hacia Louise, pero ella había desaparecido. A la mañana siguiente, fui a llamar a la puerta de Martín, preocupado por no haberlo visto. Nadie respondió. Empujé la puerta y la encontré entreabierta. Al entrar, descubrí a Martín, sentado en una esquina, con la mirada vacía, murmurando palabras incoherentes. Su rostro estaba marcado por un terror que nunca había visto antes. Me contó todo. Esa noche espantosa, esa visión de Louise. Pero lo peor estaba por venir. En los días siguientes, Martin cambió. Ya no era el hombre que había conocido. Deambulaba por el pueblo, repitiendo sin cesar el nombre de Louise, como si ella lo estuviera atormentando. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Louise nunca había existido, que era el espíritu vengativo de una mujer de otro pueblo llamada Alice, que se había suicidado a causa del dolor por amor que Martin le había causado. Pero sea como fuere, Martin se había convertido en la sombra de sí mismo, atormentado por esa noche que nunca podría olvidar. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias de terror y misterio.